Desde los nuevos errores que revela Microsoft, actualizaciones acumulativas en puerta y aparece un nuevo Windows llamado Windows 21, el renovado sistema que todos quisiéramos tener. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su sección favorita. Como cada fin de semana tenemos ya un compromiso aquí, Windows News, informar acerca de todas las revelaciones, las filtraciones, todo el resumen semanal. Obviamente voy a irme ya a dejarme tanto parloteo, voy a irme al grano porque en esta semana arrancamos con que el buscador de Windows 10 ha mejorado, ha tenido grandes avances, si bien es cierto que últimamente no le han pulido demasiado con las actualizaciones acumulativas. Hay en algunas builds en específico, ya se había inclusive desde mayo de 2019 las divisiones en cuanto a lo que es el buscador y luego después más amplitud en cuanto a las indexaciones mejoradas. Si bien es cierto, próximas novedades para Windows Search, básicamente el que se pueda añadir a lo que es el tema oscuro en el buscador, activar esto predeterminadamente, y también los resultados de búsqueda también con lo que es compatible con lo que es el Flu Dressing. Además, Windows Search también cuenta con un diseño responsivo. Esto va a permitir a las ventanas del buscador adaptarse automáticamente a las diferentes pantallas que utilicemos para poder ver toda la información de un vistazo sin la necesidad de tener que desplazarnos. Además, vamos a poder ajustar nosotros mismos el tamaño de la misma ventana. Por último, también Microsoft ya está trabajando para eliminar la función de búsquedas rápidas que aparece en el cuadro principal. A cambio, la compañía va a añadir un nuevo cuadro llamado imagen del día de Bing. Así todos los días podremos ver una foto nueva en la ventana del buscador, y si hacemos clic sobre ella podremos saber dónde ha sido tomada. Me parece algo sin duda enriquecedor. Microsoft Edge sostiene otra característica brillante de notificaciones en Windows 10 que ha llegado justamente en esta semana, y es que con la próxima actualización Microsoft planea introducir una nueva función en Windows 10 que garantiza que los usuarios nunca se pierdan las notificaciones. Actualmente los usuarios se pierden las notificaciones cuando los navegadores obviamente están cerrados, y esto se debe a que tanto Chrome pero también Edge o también Firefox están diseñados para avisarte solo cuando se estén ejecutando en segundo plano, y Microsoft habilitará la compatibilidad con las insignias mejoradas en Chromium Edge para mostrar estas insignias en la barra de tareas a modo de que sean algo así como unas notificaciones. Así es que mira, le están implementando ahí unas nuevas clases de notificaciones en lo que es Windows 10. Ahí obviamente enlazado con el navegador. La nueva experiencia de notificaciones de Chromium Edge funcionará solo en Windows 10 en la versión 20H2 en adelante. Comenzará a implementarse a los usuarios finales de este año, pero estamos hablando de obviamente los canales Insider. Después, a mencionar que Microsoft dijo o mencionó un error de Outlook que hace que los correos electrónicos eliminados vuelvan a aparecer. Si se trata de un error totalmente muy loco, es decir, que si eliminas toda clase de correos de Outlook, nuevamente vuelven a surgir, vuelven a aparecer del más allá. Microsoft ya está investigando los informes y el gigante tecnológico planea resolver este problema a finales de este año. Según los informes que hemos visto, parece ser que el error se informó por primera vez en julio y Microsoft finalmente ya lo ha reconocido. Hay una solución pequeña para solucionar dicho problema. Te lo voy a estar dejando los pasos, los consejos abajo en la descripción. Después también mencionar que Microsoft eliminó la maqueta de la interfaz de usuario inédita de Windows 10 en la aplicación Teams, y esto lo había mencionado el lunes, me parece, cuando publiqué ese video acerca de que Microsoft había revelado una maqueta de interfaz. Pues déjame decirte que por alguna razón misteriosa, la nueva maqueta de la interfaz de usuario de Windows 10 que había aparecido ahí en la aplicación Tix de la compañía mostraba ahí lo que es las esquinas redondeadas, las mejoras en la interfaz de Microsoft Edge y otras aplicaciones. Pues déjame decirte que ha desaparecido, no hay rastro de ella. Únicamente pareciera que fueron rumores, pero en realidad sí fue una revelación como tal de Microsoft, pero ahora la eliminó. No hay razón para eso. ¿De qué se trata todo esto? ¿Acaso ya no van a dar continuidad a la interfaz de usuario de Windows 10? No se sabe, pero sí algo muy extraño que haya eliminado esas maquetas de interfaz. Y bien, entrando a Windows 10, a terrenos ya de Windows 10, déjame decirte que obviamente esta semana fue ya martes de parche, actualizaciones acumulativas de noviembre, y obviamente son meramente puras correcciones a ciertos errores que traía 20H2, también la actualización de mayo. Así es que las actualizaciones acumulativas de Windows 10 para noviembre están disponibles en el catálogo oficial, te lo voy a estar dejando abajo
en la descripción diversas compilaciones para diversas versiones desde 16.07 hasta 18.03, 18.09, 20.04 y 20H2. Como siempre, ya lo sabes, pues te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción. Son meramente para aplicar parches de correcciones, errores de seguridad, un clásico de las actualizaciones acumulativas. Y después quiero destacar que Windows 10 obtiene correcciones para errores de interbloqueo que paralizan el rendimiento, y es que Windows 10 ha recibido una nueva actualización acumulativa que finalmente solucionó, como he dicho, pues varios errores, entre ellos un problema de TCP/IP, componente de red, que sufre el problema de lo que es el interbloqueo. De hecho, ya con una compilación, la 19.042.630, Microsoft ha abordado lo que es este germen, esta clase de problema, y bueno, ya está de momento solucionado en ese parche que es claramente esta semana, así es que es importante actualizar. Y bueno, ¿qué te parecería ver lo que se llama un nuevo Windows 21? Y no estoy hablando de Windows desatendidos, más bien estoy hablando de un renovado sistema que todos queremos ver ya el siguiente año. Muy probablemente no lo veamos, pero déjame decirte que Windows 21 no es un sistema operativo real, es un concepto elaborado por un diseñador. Hablo de ID Visual. Ha hecho diversas clases de trabajos con toda clase de maquetaciones ahí, proyecciones de ver un sistema de Windows 10 totalmente mejorado. Ha tenido aspectos de Windows 10 actual, un lavado de cara a lo que es el FluDesing, otros conceptos similares a funciones ahí añadidas, y ID Visual, este diseñador, ha presentado ya su proyecto. Obviamente lo estarás viendo y los créditos directamente a su creación estarán abajo en la descripción. ¿Qué nos trae este Windows 21? Lo primero que me está llamando la atención es el concepto que elimina ya los clásicos tonos azules del fondo y los elementos de Windows por defecto, que los sustituye por tonos morados. El menú de inicio ha recibido algunos retoques importantes, sobre todo elementos. Siento que se ve un poco grande, pero se ve un poco abstracto ahí. También se ha adaptado el complemento de su apariencia para que se vea más ahí lo que es el FluDesing. Hay también el tema oscuro, se puede notar ahí. Otro cambio importante de ese concepto de Windows es que FluDesing se ha llevado a mucho más elementos del sistema, y lo mejor de todo, sin impacto en la CPU, porque incluso los usuarios de PCs antiguos pueden usarlo. Así es que podríamos encontrarnos con un maravilloso centro de notificaciones similar al de macOS, Android o inclusive también iOS, después de que podremos controlar todos los avisos y activar o desactivar funciones fácilmente. Como no podía ser de menos, obviamente este diseñador ha reimaginado un nuevo explorador de archivos, ha añadido toda clase de efectos al explorador, se ve muy bien. A ver, y ahí va la pregunta: ¿podremos instalar este Windows 21 en nuestra PC? Cuando obviamente vemos esta clase de conceptos, lo primero que pensamos es: voy a obtenerlo para ya instalarlo de un solo. Y déjame decirte que esto es un trabajo elaborado a partir de Photoshop, Premiere, After Effects. Por lo tanto, Windows 21 no es real. Si bien es cierto, nos gustaría demasiado que Microsoft contratara a esta clase de diseñadores. No hay una ISO como tal, así es que ya lo dejo de muy claro. Es un concepto elaborado, sin duda me parece maravilloso. Esta clase de conceptos nos dejan soñar un poco cómo es que se ve esta clase de Windows lavados todo de cara. Así es que mira, ahí lo tendríamos, Windows 21, todos los créditos directamente oficiales para el desarrollador ID Visuals, diseñador de muy alta reputación. Y luego ya después, ya para finalizar de manera rápida, ahí hablando acerca de noticias muy breves, las apps de Microsoft Office tardarán hasta 20 segundos en abrirse en las Mac con lo que es el Apple Silicon, y esto ya lo había hablado y destacado en Master News, en el canal secundario. Ahí destaqué que básicamente Apple ha revolucionado la industria con el salto completo a ARM, y también con lo que es el diseño y esta clase de introducción a lo que le han llamado el Silicon, esta clase de cheats. Y bueno, hasta 20 segundos en iniciarse las apps de Microsoft Office, la solución de Apple para mantener la compatibilidad en la transición entre Intel a ARM para Rosetta 2. Se trata de una capa de traducción, pero las aplicaciones de Microsoft obviamente se encuentran afectadas por estas limitaciones, van a demorar algo en poder iniciarse. Microsoft indica que se ha adaptado sus aplicaciones de Office 2019 y 365 para Mac OS Big Sur, pero siguen dependiendo de Rosetta 2 para funcionar en los procesadores de Apple Silicon. Así es que ahí lo tendríamos este conflicto. También Microsoft Authenticator ya puede gestionar nuestras contraseñas en iOS, está totalmente disponible. Los enlaces van a estar abajo en la descripción si quieres saber más acerca de cómo gestionar contraseñas en iOS con este super autenticador. Pues mira, te lo voy a estar dejando
las novedades abajo en descripción, y también a mencionar que Windows 7 ya comenzó su segundo año de soporte extendido. El programa para soporte extendido, por sus siglas ESU, es el último recurso para los clientes que necesitan ejecutar ciertos productos de Microsoft más allá del final de soporte técnico, y la compatibilidad obviamente se ha denotado cuando finalizó ya soporte el 14 de enero de 2020, Service Pack 1, Professional para sistemas integrados, Server 2008, R2 de Service Pack 1 y Windows Server 2008 Service Pack 2, también para sistemas integrados y para sistemas incrustados ya está totalmente soporte extendido, comenzó el segundo año. Así que si quieres saber más allá del soporte extendido de Windows 7, pues te voy a estar dejando una breve blog ahí directamente abajo en la descripción para acerca de cómo obtener actualizaciones extendidas. Esto es básicamente para empresas, pero también hay un micro parche que lo ha lanzado Zero Patch para aplicar esto, inclusive si no eres una empresa y si no quieres comprar lo que es ese soporte extendido, también te lo voy a estar dejando abajo en descripción. Yo me despido, recuerda suscribirte como siempre a este canal, activar la campanita de las notificaciones, ya sabes, tu comentario es muy fundamental, siempre revelaciones, filtraciones, aportes informáticos, tutoriales, lo encuentras aquí en este que es tu canal. Me despido, nos vemos hasta la próxima, Master Tutos fuera, ya lo sabes, peace out.